Hola amigos, bienvenidos de nuevo a un capítulo de Sanar Chido. Hoy estamos de nuevo aquí. Yo soy Verónica Ramírez y mi amiga. Elisa Tavares. Y pues bueno, hoy vamos a hablar en este capítulo de una película, Poor Things. Seguramente la han escuchado por ahí últimamente a partir de los Oscars y pues bueno, ha traído mucha polémica y hoy queremos hablar de ella porque es algo que nos gustó, o al menos eso vamos a intentar. Y porque tiene muchos matices, ¿no? Y creo que está bueno tener espacios para hablar de ella. Sí, yo creo que vamos a abordarlo desde ahí, de que es un espacio más para hablar de ella, ¿no? Sí, Porque que no es puede la tener... realidad, el análisis de... Sí, o sea, este no es el análisis, es un punto de vista, si lo que andan buscando por ahí son como más opiniones al respecto, pues por aquí es una de ellas. Entonces, pues bueno, a mí me gustó, sé que por ahí a muchas personas pudo haber incomodado esta película. De inicio creo que es una buena película que está como bien adaptada para Hollywood, porque es raro que lleguen películas así a Hollywood, ¿no? Sí. Y entonces eso hizo que pues también estallara como toda la polémica alrededor. ¿A ti qué te impactó? ¿Qué sientes que traes ahí atorado, Eli? Pues es que lo atorado creo que es de la última parte. Y entonces para no saltarme... Ok, por cierto, vamos a tener muchos spoilers. así Entonces, es, así es. consideren esa parte. Pero yo creo que la parte con la que más conecté fue el inicio, como este entender que había un bebé en un cuerpo de adulto, pero en ese sentido la disonancia cognitiva que te genera, que disonancia cognitiva me refiero como a una tensión interna o algo que no cuadra, ¿no? Y eso, ¿no? A mí ahí me hizo conectar mucho con el enfoque que yo manejo, que es el psicodrama, porque habla de no perder esos estados primigenios y que hay salud en jugar y mantener como una actitud curiosa. Y Ya. entonces, como en esa primer parte se ve eso de fuera, ¿no? Como una adulta, que sabes que no, ¿no? Pero físicamente parece una adulta que tiene curiosidad de aprender, de hacer cosas, de interactuar con el mundo, de ver lo que puede aprender. Y esa parte a mí me hace preguntarme, y también por el enfoque que yo manejo, como por qué perdemos eso, ¿no? Porque socialmente las cosas parece que están estructuradas para que perdamos eso. Digo, obviamente está bien que no nos hagamos pipí en el piso. Hay una escena donde, Ah, sí, donde sí, ella se hace sí. pipí, y bueno, o sea, hay aspectos de la educación que entiendo que tienen que ser, pero también me parece que a veces llegamos a extremos que implican que nos desconectemos completamente con quienes somos, ¿no? Entonces, creo que parte de lo que más disfruté fue la primera parte, ¿Qué? porque además me parece que contagia, ¿no? Y me parece que su forma como tan natural de querer conocer el mundo y tan curiosa contagiaba en este caso, las dos personas que estaban cerca, que era pues, su creador, Ujú. padre adoptivo God y Max, ¿no? ajá, Ujú. y, y esa parte me pareció muy linda, me hizo pensar más en eso, de cómo las personas que siguen conectando con el jugar y atreverse pueden contagiar también, ¿no? Ok. Sí, digo, en la primera parte además vemos cómo se crea, ¿no? Es un experimento de God, que ahí además hace como este énfasis en God como Dios y God como Good One de Good One. Bueno, no me acuerdo como el nombre completo, pero Sí. justo, ¿no? Que es como un ser jugando a crear. Que aparte es un ser bien lastimado, porque en algunas partes deja ver que también él fue un experimento, ¿no? Sí, Eh, y de formas muchísimo más traumáticas y sí, violentas que lo que le tocó a Bella, ¿no? ajá, entonces la creación de ella justo, ¿no? Como que él en su experimento pareciera que le da, ¿no? O sea, lo pongo entrecomillado porque justo desde este ser el creador o ser el dios, ¿no? Le da como esa libertad de inocencia, ¿no? De ver qué pasa, de ver cómo se desarrolla, que va creciendo muy rápido. Creo que la primera parte, pues lo podemos como notar que está en blanco y negro, que es como una etapa muy primigenia, muy controlada, ¿no? Muy infantil, como de ese crecimiento. Y creo que también esto que mencionas de cómo perdemos eso, cómo es en las primeras etapas, lo vemos en un cuerpo de adulta, pero creo que el error en el que se puede caer en la película es como tomar tan literal
lo que se está mostrando, ¿no? O sea, como que es interesante ver el mensaje, o más que el mensaje, porque puedes descifrarlo o no, pero lo que te quiere mostrar de un poco más de fondo, ¿no? Como esto de ver como una persona así con un cuerpo de adulta que es peculiar, que va a avanzar muy rápido, pero tiene como esta onda de ir descubriendo y sobre todo de quitar las normas sociales. Ayer hablábamos un poquito antes de hacer el programa, él y yo, y ella mencionaba algo muy bueno, que es esto como la idea de la tabla en blanco, ¿no? Y me parece interesante cómo lo plantean en la película, porque si te mostraran a una mujer que de pronto cambia, no alcanzan como a dotarte de todo esto de alguien que no está socializada, que creo que es como el inicio, ¿no? Por eso no lo pierde o por eso todavía tiene esa inocencia, porque no está socializada conforme a las normas. O sea, creo que incluso el experimento es un poco que no lo esté, ¿no? Y entonces se puede ver como muy directo qué pasa cuando no está socializada de esa manera, porque incluso cuando llega el asistente, que también tiene una personalidad peculiar, distinta a otros personajes en la película, él empieza como a darle ciertas normas. También la señora que le ayudaba en su cuidado, ¿no? Que ella estaba así súper espantada y enojada con ella y le empieza a poner como me algunos... tocan los genitales. como algunos saltos, ¿no? Entonces, pues sí, creo que eso está interesante también, ¿no? Creo que ese tipo de argumento a mí me gusta que lo he visto o aparece también en otra película, ¿no? Esto de cuando o algo que no es tan humano, ¿no? O como dices que no está tan socializado, ella en este caso con el cuerpo de bebé, o cuando es un robot o un extraterrestre, y lo insertas en un contexto y cómo a partir de su peculiaridad puede empezar a cuestionar todo lo que para los otros ya es dado. Ajá, dado y lo que tiene que ser. Como que es ley, ¿no? Exacto. Y eso a mí me parece muy, o sea, me parece muy positivo verlo porque creo que como personas muchas veces se nos olvida que los mandatos son construcciones sociales, o sea que son cosas que fuimos construyendo por diferentes razones y que en algún momento parece que se vuelven un imperativo, así es, pero que no lo son, se fue construyendo y que hay cosas que será necesario cuestionarnos, ¿no? A lo mejor está bien que sigamos yendo a hacer pipí al baño, pero hay otras cosas que está bueno cuestionarse. Y creo que, digo, en la escena juega mucho, o en la película juega mucho la fantasía y tal, pero más o menos por los vestuarios que traían uno decía, bueno, pues será como la época donde hablaban de la histeria femenina, ¿no? O sea, como justo cuando la sexualidad estaba tan reprimida, tan tabú, por los vestuarios parece un poco ese tipo, pero creo que nunca dan No, fecha, creo que, ¿no? o sea, yo podría decir, o sea, por lo que vi y he como indagado, que hace una referencia como a finales de la época victoriana, o sea, como principios del siglo, finales del siglo, o sea, en la época victoriana, ¿no? Finales del 19 o principios del 20 quizá. Por la ropa, ¿no? Que también es de fantasía, o sea, creo que usa justo la socialización o las normas sociales de esa época, donde también estaba como el imperativo del amor romántico, el matrimonio, sobre todo, ¿no? Pero también está mezclado con la fantasía como una estética pues, más contemporánea, modernista, punk, ¿no? Que eso también está bien padre. Que por eso les digo, no es como literal, pero creo que sí posiciona lo de las normas como en una época más victoriana, ¿no? Como de inicios del siglo XX. Entonces, pues desde ahí, ¿no? O sea, él cómo le dice, por ejemplo, cuando se masturba, así de, eso no se hace, ¿no? Cuando está comiendo, ay, bueno, me voy a saltar, pero después cuando está comiendo, que también le habla como de los modales y que hablar en la mesa, ¿no? Pero sí, yo también coincido en que está como en esa época. Y yo ahí pondría la afirmación de que siempre está bueno cuestionarse las cosas que ya están puestas, ¿no? Porque van cambiando, a lo mejor ahorita son otras que en esa época, pero siempre en psicodrama les llamamos conservas culturales, ¿no? Y a mí me gusta la palabra conserva porque justo me hace pensar en algo que
pues que está enlatado y en algún punto se va... Con la técnica de un momento, ¿no? Exacto, y pues se va fermentando, pudriendo, Sí. en algún punto no funciona, ya no respira, ¿no? Claro. Y creo que es una de las partes de las que más conecté, de ella cuestionándolo todo, preguntando todo, desde una genuina curiosidad. Ujú. Sí, y que además, o sea, en esto de ponerla en ese contexto o en esa época, me pongo a pensar que sería distinto y no ofrecería como la misma riqueza si se tratara de un caso hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que también cobra sentido desde ahí, como lo que se puede o no se puede. Sí, y creo que es importante porque a veces cuestionamos de hoy, ¿no? O sea, de cómo nos fue en la feria o cómo la vivimos ahorita. Pero perdemos como otros momentos y aunque la película no lo dice como tal, o sea, creo que sí trata de reflejar esa parte. Porque incluso hay un momento donde Max se enamora de ella, ¿no? Y entonces deciden hacer un contrato bárbaro de propiedad, casi, ¿no? Entonces, sí, o sea, si lo ves así, creo que puede causar como mucho enojo y muchos cuestionamientos hoy, y que son ciertos, pero es que creo que trata de reflejar lo que pasaba en otros momentos, si no bien en esa época en específico, porque no sabemos, pero sí en otros momentos, que era un contrato de propiedad. Y ahí te lo hace muy claro porque es un experimento, o sea, ni siquiera le dan como... No es como una humana como otras, o sea, sí, pero no, ¿no? Y Sí, hasta entonces... parece que tiene más sentido, ¿no? Porque la crearon, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí puede Exacto. ser propiedad de... Exacto. Y sí pasaba, ¿no? Pero creo que sí te lo dan como de una mujer que nace, crece, se socializa y tiene obviamente estas opresiones con ellas. Son historias que sí son ciertas, que sí somos las que, sí es lo que luchamos, pero ya son vistas y entonces lo que ofrece acá es como de, órale, o sea, como que lo exacerba más, ¿no? Entonces... Creo que, o sea, el punto que regresamos a él como es la masturbación y empieza a descubrirse de otra forma es como, ahí además acaba el blanco y negro, ¿no? Cuando ya se va con el abogado, ¿cómo se llama? Duncan, ¿no? Duncan. Y empieza como una exploración del mundo. Que también Diferente. que es interesante porque también el padre o el creador le dice como que la va a dejar ir porque tiene libre albedrío. Y a mí eso me daba como risa porque es de, bueno, dentro de este marco limitado, ¿no? O sea, se va a ir con el otro tipo. A mí ahí la relación que tiene ¿Duncan? no, con Gab, Ajá. me generó muchas cosas. O sea, por un lado Sí. me dio ternura. Paternal, ¿no? Sí, porque sí había momentos o escenas en donde mi automático era pensar, este güey se va a aprovechar, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estaban en la cama y tal, y la ves a ella, pues con este cuerpo de adulta, ¿no? Súper bella, pero interactuando como un bebé, y lo ves a él, pues interactuando como papá, ¿no? Y mi automático fue como, se va a aprovechar, ¿sabes? Y me genera ahí cuestiones encontradas porque el que no lo haya hecho, de pronto fue como, ah, qué paz. Pero después me hice pensar como, güey, qué baja está la barda, que el hecho de que no se aproveche ya me hace pensar como, ¿no? ah, debe ser un buen hombre, ¿no? O sea, el hecho de que no... Sí, porque de otras cosas sí era un abuso de poder, ¿no? Exacto. Pero por otro lado también me da ternura en los momentos en que él deja ver el tipo de paternidad que tuvo y que se nota que no tiene conciencia del abuso que vivió. De hecho, parece que él siempre está justificando a su papá con el tema de la ciencia, ¿no? Si mi papá no hubiera creído en la ciencia, no hubiera podido cortarme en cachitos, es como, pues no manches, ¿no? Sí. O sea, se nota que él no tiene conciencia y me da ternura el hecho de que no haya replicado como tal la cuestión con Bella, aunque como digo, me genera disonancia el bueno, pero mi expectativa está bien baja porque pues sí hubo abuso de poder y sí hubo otras cuestiones,
pero el hecho de que no se haya aprovechado como se aprovecharon con él me da algo de ternura. Ya, ok. Sí, como que baja el nivel de abuso, ¿no? De violencia, ¿no? Que esto de que no se aprovechara de ella a mí también me causa como intriga. Creo que lo plantean de una forma interesante porque Max le pregunta, ¿no? Que si que si la utilizaba para fines sexuales, o sea, como para satisfacerse. O que si la estaba criando para que fuera su amante después, exacto, ¿no? Que era como lo más lógico para Max, y en la mirada de que era muy bella y todo, ¿no? Entonces él le dice que no, pero le dice primero que no porque es eunuco y que entonces no tiene como interés sexual y que además su paternalismo que había desarrollado por ella se lo impide. Pero se me hace curioso porque es como de, primero no puedo porque no tengo como esta capacidad, ¿no? Como el líbido y todo. Y segundo, por ser padre. Y yo digo, bueno, y si lo hubiese tenido, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, pero el punto es que a él lo ponen, sea por lo que sea, como una figura paternal, ¿no? En todos los sentidos. Y que eso, bueno, dale. Sí, eso me hace pensar en algo que hablábamos ayer, que es como su mundo, o sea, empezó a interactuar con el mundo, pero su mundo eran varones, ¿no? Ajá, sí. Sí, y siguieron siendo varones. De hecho, hasta que ella tuvo, tal vez el primer contacto con una mujer fue estas amistades del barco, en donde la señora tenía un papel un poco más protagónico, pero aún ahí todavía resalta más el amigo, el otro amigo, no recuerdo cómo se llama, pero eso, o sea, como creció en un mundo lleno de varones y tienen mucha importancia los varones hasta el final. Sí. Ahí en el barco me parece interesante, que de nuevo también creo que cambia un poco como los cromas, ¿no? Porque están como más fríos, pero también con cielos surrealistas y como más triste porque pues está raptada, básicamente. Y es interesante lo de la señora, porque ella primero tiene curiosidad en saber si ella tiene sexo como ella, ¿no? O sea, más que tener sexo, creo que es como si ella disfruta o encuentra la felicidad, porque así lo nombraba ella como en sí misma, ya me sé ¿no? dar felicidad. Ajá, entonces ella, su primer cuestionamiento con la señora es si ella también disfruta y obtiene placer, y la señora le dice que ya no, hace muchos años, ¿no? Entonces ella se impacta, así como de, que yo ahí la verdad me gusta como pensarlo así, de, ok, ¿cómo le hace si no se da placer, ¿no? Más allá de la cuestión sexual, o que sea como genital, ¿no? Entonces, vaya, o sea, la señora le dice como, bueno, a veces sí, ¿no? A veces me masturbo, pero creo que además la señora le ayuda porque ella te muestra como que ha tenido tantas experiencias, como que decimos acá de ella está más allá del bien y el mal, o sea, ya no está como tan enmarcada en las normas sociales, y entonces la ve de una forma distinta, ¿no? Y natural, ¿no? Incluso más bien a partir de las curiosidades de Bella le propone como, yo creo que deberías leer este libro, ¿no? Sí, y cuando Duncan se empieza a enojar, porque además en el barco Bella empieza a cambiar ya la forma en que se expresa, ¿no? La empieza como a sofisticar y como a ser más introspectiva, ¿no? Como a hacerla más profunda o con cuestionamientos como más particulares. Y entonces cuando Duncan le tira el libro al mar, es que la señora saca y le da otro, ¿no? Entonces siento que ella su papel es un poco ese, como decirle, bueno, también hay un punto donde las normas tienes que pasarlas a otro sitio, ¿no? Lo importante es ver qué pasa contigo y qué quieres descubrir. Que ahorita que me lo dices así, me vienen a la mente estos, parece que me voy a brincar de tema, pero no, estos modelos educativos que tienen esta línea de, pues a tu interés te proveo lo que necesites para que continúes con tu interés, ¿no? Y me pongo a pensar que esta señora tuvo más o menos ese papel, ¿no? Justo en vez de enmarcarla en normas sociales, fue como, ok, tienes este interés, pues mira, hay este libro, ¿no? O sea, y me pongo a pensar en que si las figuras que tenemos alrededor son así, pues creo que justo en vez de replegarnos, ay no, esto es malo, claro. Creo que tienes razón, o sea, el tema del barco fue un momento donde ella no recuerdo qué palabra usaste. ¿Introspectiva? Introspectiva, sí, pero también... No tenía dónde ir.
creo que también es un momento en donde ella empieza a generar pensamiento crítico, ¿no? O sea, porque antes era solo curiosidad, ¿no? Y ya qué curiosidad del mundo y tal, pero en ese momento al tener acceso a libros, al tener acceso a discusiones con otras personas desde diferentes puntos de vista, ella empieza a generar este pensamiento crítico. Aparece creo que ahí la escena donde el amigo la lleva a ver a personas que estaban muriendo de hambre. Sí, porque además el amigo es un buen papel porque la señora es como de nútrete, ¿no? O sea, descubre, cuestiona, etcétera. Y él también, pero desde una mirada como más pesimista o realista, ¿no? Como se quiera ver. Entonces, a él le causaba como disonancia que ella fuera tan alegre y tan auténtica y tan positiva en el mundo, porque creo que él también al saber cosas de la vida era como, no todo es lindo, ¿no? Y entonces la lleva a ver el lado feo y después le dice que con esa intención como de lastimarla, ¿no? Como lastimar esa parte de ella tan ingenua, ¿no? Y que no lo logra, ¿no? Porque ella le dice como, pues no me molesta, pero ahora sé, ahora quiero cambiar el mundo, ahora ya sé que el mundo es feo, ahora lo quiero cambiar. Que sí lo yo logra. Ahí la verdad sí dije, yo soy. Yo soy. Te veías llevando tu cajita de... No sé si la cajita, pero sí como esta sensación de... Sí, de no todo puede ser tan... Es que ahí me parece que plantean una pregunta que es ¿qué hacemos ante el sufrimiento humano? Ajá. Y es un tema totototap. Sí. Me parece que lo que hace Bella es generar una acción que es lo que yo digo, la ayuda que no ayuda, ¿no? Desde la angustia, ¿no? Ajá, desde su angustia y desde quiero hacer algo, pero más para bajar tu angustia que otra cosa, ¿no? Y entonces va y da ese dinero que ni les llega a las personas y ella se queda muy tranquila con yo ayudé, pero pues en realidad no hizo nada. Claro. Pero ahí yo entro en este cuestionamiento de cuál es el punto medio entre, ok, tampoco somos salvadores del mundo y tampoco tiene sentido que hagamos cosas que ni siquiera aportan, pero para mí el otro extremo es que en verdad tu apatía sea, a mí me vale madres, ¿no? Y yo estoy en un barco bebiendo prosecco, no sé, y me vale madres la realidad de otras personas. O sea, para mí son extremos muy marcados de qué hacemos ante el sufrimiento humano. Y tal vez de una forma muy idealista, yo pienso en cuáles son los puntos medios, ¿no? De ok, ni tiene sentido hacer acciones desde mi angustia, ni desde el ser salvador y tal, pero no quiero ser apática ante las realidades. Entonces, ese es el punto medio para mí. Yo creo que después le tocó. O sea, ahorita que lo dices así, lo veo como... O sea, primero es desde la angustia, que muchas veces hacemos eso para... dejar de ver ese sufrimiento, como que tomamos acciones así, ¿no? De, pues doy esto, pero no lo calma. Creo que también tendrá que ser como un viaje personal, ¿no? Porque además en la película es como, pues sí, una especie de un viaje del héroe, ¿no? De cómo se va conociendo y llega como a su destino, algo así raro. Entonces creo que le toca porque después de dar el dinero justamente los corren del barco y entonces empieza a vivir un tipo de precariedad que no es la extrema, como la que le muestra este sujeto del barco, pero sí ya empieza a ser una que la va a llevar a buscar formas de sobrevivencia, ¿no? Sí. Y que Duncan incluso se queda como en esta bloqueo de mi dinero y qué vamos a hacer, y le quita después su dinero, ¿no? Que le había dado God para emergencias, o sea, pero creo que ahí empieza también ella a vivir como un poco la precariedad, ¿no? Digamos que ella empieza a sufrir también. Antes de poder hacer algo, creo que es importante que ella también comience a experimentarlo, ¿no? Sí, que yo debo decir que ahí esas escenas sí me generaron. De cuando hay prostitución. Sí. Sí, me generan un montón de cuestionamientos. Pues fíjate que yo lo veía como en esto que decíamos, justo toda la socialización que había tenido era masculina, ¿no? Totalmente. O sea, el padre, luego el que es más bondadoso, que era Max, pero pues no es cierto, también quería poseerla y ¿no? Y encargarse de ella. Luego se va con Duncan, que él entra como en esta onda de todo liberal, pero nada más yo, ¿no? O sea, cuando se trata de ti ya me empieza a conflictuar e incluso empieza a decirle que es un monstruo, ¿no? Y cuando se entera que se prostituyó para traer dinero, porque necesitaban dinero,
él le dice en esta cuestión social, así como hiciste, es lo peor que puede hacer una mujer, ¿no? Y le empieza a decir un buen de insultos. Entonces, creo que también, sí, encuentra la prostitución como una forma, ¿no? De explorarse y de explorar el mundo, pero es a través de este mismo marco. O sea, pasó de la curiosidad y el atrapar o no el conocimiento y atraer a ciertos hombres a través de lo que a ellos les parecía bien, y después pasa al lado oscuro, es decir, lo que no les parece bien. Y ella misma le dice como de contigo nunca tengo como un punto, ¿no? O sea, nunca voy a estar contenta contigo, ahora me vas a decir que esto está mal. Entonces siento que pasa como al otro sitio, pero dentro del mismo contexto, ¿no? Como ahora sigue buscando conocimiento, exploración, ¿no? Pero en la misma línea, no sé si me explico. Sí, y creo que cuando te escucho, pienso que si lo veo desde la secuencia lógica de la historia, como dices, me parece bien, ¿no? O sea, va de ahí de su descubrimiento a tocar la precariedad de otra manera. Creo que, por otro lado, lo que pasa con las películas en general es que a veces las usamos para explicarnos otras cosas de la vida, y ahí es donde creo que ya tengo un freno, ¿no? Mi postura es, esta película no debería ser usada para explicarse otras cosas de la vida en ese tema, porque creo que es es un contexto muy particular, ¿no? Y creo que ahí algunos de los análisis que he visto es justo esta cosa polar entre está usando su cuerpo para construir libertad, o ella misma lo dice, ¿no? En alguna escena ella dice, estamos usando nuestro cuerpo, que es nuestro propio medio de producción, y pues la polaridad es si eso es abuso sexual, por ejemplo. Entonces, porque está en el mismo marco, ¿no? Exacto. Creado por los hombres, sí, con los que convive. Exacto. Cualquier parecido con la realidad, no, pero creo que ahí sí. Y eso, creo que desde el sentido que le dan a la película, el hecho de que ella primero lo haya asumido como, estoy ejerciendo mi libertad, aunque después ella misma se lo cuestiona, porque aparece esto de, porque yo no puedo escoger, ¿no? O sea, tiempo, ¿no? Ajá. Pero bueno, en esto que decía, me parece que no es extrapolable a otras situaciones, y creo que para personas que hemos convivido mucho con el tema o trabajando temas de abuso sexual o conociendo la realidad de un país como México, que hay tanta trata, o sea, que las personas en verdad difícilmente llegan a la prostitución en este sentido de libertad. A lo mejor pasará en otros países, pero al menos desde la realidad de México que yo conozco es lo más difícil, lo más común es la trata. Entonces creo que desde ahí esa parte es difícil que yo la sienta como, ay, qué bonito, está sintiendo su libertad. Definitiva, y yo creo que es de lo que más causa polémica, ¿no? Que también creo que tiene que ver un poco como si le diéramos como el contexto histórico, ¿no? O sea, como esto de que se empieza a tener acercamientos al socialismo, y la dueña del burdel le explica por qué ella no puede elegir a los clientes, hasta le dice que de ella depende, de esa economía depende lo de su nieta, ¿no? Me parecía. Sí, todo manipulador. Ella misma le dice en otra escena que su cuerpo ya está viejo y ya nadie lo quiere aunque sea gratis, ¿no? O sea, creo que empieza como a meterse estos discursos políticos también, que no es que tenga la película o ese guión la verdad, o sea, claro que no, pero creo que sí le empieza como en su camino a ver de, ok, o sea, hay como algo que es capitalizable, ¿no? Que va a ser aprovechado, que va a ser explotado, ¿no? Para beneficio de otras personas, como en esta manipulación, y ella encuentra como la contraparte de, sí, pero también es mi medio de producción, ¿no? Y entonces yo me apropio de mi medio de producción. Entonces, no es que tenga como la verdad absoluta de lo que vivimos o de todo lo que hemos vivido, pero lo pone en un momento específico, ¿no? Y creo que también eso podría ser bueno no perderlo de vista, porque también lo que pasa con las películas o los contenidos es que te marcan un momento,
no necesariamente tendrán que explicarte todo, pero sí te llevan a cuestionarte, como esto que mencionas, ¿no? O sea, yo lo puedo entender en la película, pero no por eso siento que así es o va con mi ideología. Y creo que también creo que es lo que tratamos de hacer en estos capítulos que hacemos tú y yo, ya vamos a los dos, pero que es como vamos a analizar un contenido dentro del mismo contenido y claro que vemos como otras vertientes, pero pues, también se queda como ahí, ¿no? O sea, sí, como esa fue la obra, o sea, ya que hacemos, ya está. Sí, te puede hacer reflexionar a algo, pero no tiene que explicar la realidad del mundo. Ni ser como correcta, porque además algo que tiene este contenido en particular es que puede ser políticamente muy incorrecto, ¿no? Y que creo que también necesitamos eso, ¿no? O sea, como para ver justo esos matices. Sí, reflexionarlo desde diferentes lugares. E incluso esta incomodidad de la que yo te hablo, pues también sentirla, ¿no? Sí, claro. Y también entender desde dónde la siento, ¿no? Claro, como yo no, como ese contexto no es cercano a mí, claro. Para mí es incómodo, pero puedo entender. Y también es como algo que de lo que puedes hacer, como decirlo, como fruto, ¿no? Como decir, ok, o sea, no es el mío, lo puedo entender y no estoy ahí, pero no desde solo este enojo, no por ti obviamente, sino que puede causar a muchas personas que ven la película, es de, ¿qué? Pero justo es llevarte a cuestionarlo, ¿no? De qué está pasando, por qué la llevó la vida o por qué ella eligió desde ahí, cómo era su historia, que aparte era corta, ¿no? Para ponerla en ese momento. Esto que le dice la dueña del burdel cuando justo le cuestiona de por qué no puedo elegir yo, todo sería más bonito. Y también le dice que a veces tiene que entrarle como a cosas que la reten, que sean desagradables, que le hagan conocer otras cosas de ella. Y justo yo te decía, es que ese diálogo me parece poderoso porque sí, o sea, si lo ponemos como en el contexto, el prostíbulo y lo que ella tenía que hacer es fuerte, ¿no? Incluso es como, no manches, o sea, la está como, solamente la está engañando, pero si lo vemos como a través de su viaje de la vida o del viaje de la vida de una persona, creo que sí es importante. Cuando el chico le muestra en el barco la otra cara de la moneda, es importante, aunque le duele. Y cuando la señora le dice que también tenemos que enfrentar cosas que no nos agradan, también es importante, porque nos lleva a descubrirnos. Que ahorita que lo decías así, retomando esto del viaje del héroe, pues lo pienso como estos momentos de ser más adulto, ¿no? De, ok, puedes pensar en este ideal del mundo pero la vida y sus condiciones materiales te va confrontando con otras cosas, ¿no? Sí. Y entonces creo que justo esos son diálogos donde está este punto medio del que hablaba hace rato, ¿no? De, ok, tampoco tienes que abandonar tus búsquedas, pero tienes que entender que hay una condición material a la que hay que responder o acatar o hacer algo que no te encante. Ajá. Sí. Pero como dices, en el contexto del prostíbulo se lee diferente. Sí, está bien fuerte, ¿no? Y que ahí siento que también vuelve a cambiar como la estética, porque le dice esto, ella como que pues, dice, bueno, soporto, y empieza como, va a las reuniones con su amiga, ¿no? Va a las reuniones socialistas, pero empieza a vestir distinto, ya no es tan colorida, ya es como más negro, ya se recoge el cabello, ¿no? La estética de afuera también es como más, no sé, como más opaca o más seca, y eso también me parece como simbólico, significativo, ¿no? Así como otra vez ya creció, ¿no? A otro momento. Sí. Antes de ir allá me estoy recordando de esta relación con Duncan, se llama, ¿no? Ajá. Que él ya estaba vuelto loco, ¿no? Sí, así me destruiste la vida. Eso me parece muy interesante, porque se nota que él tiene ya un modus operandi, ¿no? Incluso estos diálogos de si no es muy tarde, te recomiendo que no te enamores de mí, ¿no? Sí, como infalible, ¿no? Ajá, o sea, él ya tiene su forma de enamorar chicas vulnerables, y de irse y dejar hecho un desmadre, ¿no? Sí. Entonces, yo la verdad debo decir que disfruté esa parte, ¿no? O sea, disfruté verlo porque... ¿Como destruido? Desestructurarse, o sea, porque me hizo pensar en las formas de desestructurar estos discursos machistas, ¿no? Y que ahí está en el contexto del amor romántico, de la relación de pareja, pero me hizo pensar como, pues socialmente estamos un poco ahí, ¿no? Desestructurando aspectos de lo que creíamos del hombre y la mujer y tal,
Y creo que sí podemos socialmente tocar estos momentos de locura, ¿no? De Sí. ¿y ahora qué, no? Si Sí, antes sí era era lo que así, yo creía, esa ¿no? era la estructura, ¿no? Sí. Yo las enamoraba, ellas morían por mí, se quedaban locas por mí y yo me iba por la siguiente. Sí, yo no me Así iba, es yo no la me quedaba vida. pensando en ellas, Sí. ¿no? Y entonces, cómo él se va desestructurando hasta un punto de no sé qué hacer con esto, ¿no? Sí, pone como, o sea, dentro de la línea igual, ¿no? Dentro de los parámetros, pero como esta vuelta de la cosificación, ¿no? Él siempre da un discurso como de yo las uso y me voy, y yo hago lo que quiero y las dejo, ¿no? Y así un chingo, que seguro también lo exageraba, pero porque te lo ponen como una personalidad fanfarrona, ¿no? Sí. Aparte. Entonces, llega un punto donde lo siente al revés, como si a él lo estuvieran cosificando, ¿no? Como si nada más lo hubiera utilizado, y es ahí justo como la desestructuración y que le empieza a llamar monstruo, ¿no? Que ya lo ve, que él ve como, ya no la ve como que en realidad solo, como dices, fue la vuelta, solo hizo lo que él hacía, ¿no? Ajá, sí, entonces ahí sí ya la ve como experimento, ya la ve como de, no, esto está terrible, que al final por eso es como el que le arruina la boda, ¿no? Sí, Pero sí. aparte está como todo resentido con este dolor y con este berrinche, como, pues sí, o sea, desestructurado, ¿no? Y creo que también sí llega a ser como una sátira o evidenciar de que pasa con algunos varones, ¿no? Que tienen ciertos estereotipos, porque él es un estereotipo muy marcado. Entonces creo que los pinta con cierta sátira o hasta ponerlos un poco en ridículo, como pasa con él. Porque creo que por eso es buen personaje. Sí, no lo había visto como dices, pero me parece una buena lectura, me agrada. Sí, sí, porque, o sea, por ejemplo, el del padre también siento que hasta cierto punto, pues, es como la sátira, ¿no? Así de qué pasa cuando se sale de sus manos, se sale de control lo que querían lograr con alguien, ¿no? En este caso con ella. Es como, algo que me parece también que me ha dado mucha risa, es cuando Maxi y God aceptan que pues ya ella está haciendo su vida y deciden hacer otra creación con otra chica. ¿No? Y no le sale. Y no le sale, pero aparte es como de qué onda, ¿no? Y ella cuando regresa le dice así de hicieron otra y le responde como con una ternura, ¿no? Pues así de burla, así como es que te extrañábamos, y así de como, ¿qué tiene que ver, no? O sea, Y además, ahorita que lo dices, creo que en el personaje de God también se ve mucho este tema de la división que hay entre la racionalidad y las emociones desde la masculinidad. O sea, como en esto que dices, ¿no? De ¿qué tiene que ver extrañar a alguien con crear a otra persona? O sea, como, claro, porque lo resuelves desde lo racional, ¿no? Tenía una, ya no tengo, necesito otra, ¿no? Ajá, Y así, sí. desde lo racional funciona, pero es entender la lógica emocional es totalmente distinta a la racional y creo que en su papel se nota mucho cómo esa división te genera problemáticas, ¿no? Y el hecho de que no atiendas una parte, que ahí es donde te digo, a mí sí me da ternura su papel de, pues genuinamente la quiere, ¿no? Y genuinamente, pues sí había un cariño, aunque claro que había control y otro tipo de situaciones, pero me da ternura que sí hubo amor también, ¿no? Pero como no puedes entender esta parte de, ok, que tu emoción te hable, que estés triste, porque incluso hay un momento donde el otro le dice, oye, pues no quiero molestarte, pero creo que a lo mejor estás triste por Bella, ¿no? Porque empieza a regarla en el trabajo y tal. Sí. Y es esto, o sea, varones y en general, pero creo que sí se nota muchísimo más en la masculinidad esta disociación de la emoción y la racionalidad y entendamos que las emociones tienen una lógica distinta y hay que hacerle caso de forma distinta. Y explorarla primero, ¿no? Sí. Porque además cuando ya tienen a la otra chica, ¿no? El otro experimento, él ya es frío y entonces le cuestiona a Max así de qué te pasa, ¿no? Dice, no, es que yo creo que en eso la regué con Bella, ¿no? Que me encariñé. Y entonces su única solución es como de con ella solo el experimento, ¿no? Y entonces yo me ponía a pensar, ok, pero entonces el asunto es controlar a alguien, pero pero no pone las emociones y como vio que le falló solamente las separa. Disoció, ajá. ¿No? Digo, también creo que los varones que aparecen cubren como ciertos estereotipos, ¿no? Él en su caso como más rígido, o sea, sí tuvo dolor, ¿no? Pero
decide cómo separar, ¿no? Aunque al final creo que contacta más con sus emociones, pero es cierto. Sí, y de hecho, incluso creo que en la relación se nota como Bella le ayuda a eso, a contactar con sus emociones. Y al final, cuando él ya está enfermo, a mí me da ternura que él le dice, es que todas las personas siempre me vieron como un monstruo. Como un monstruo, menos tú, ¿no? Menos tú. Y esa parte me hace pensar en cómo podemos sanarnos en las relaciones, o sea, cuáles son las posibilidades dentro de todos los estereotipos y mierda que traemos todos. Son como esos destellitos de luz en donde dices, ah, mira, aquí se pudo sanar algo, ¿no? Porque Bella le ayudó a entender, güey, el amor no es control, ¿no? O sea, controlándome no vas a tener mi amor. Y también a él pudo ver o sentir un amor quitando como este aspecto físico que era por lo que la gente lo veía como monstruo. Oh, es que sí tiene muchos matices, porque ahorita que dices eso, pues imagínate, si lo torturaban, ¿no? Por el bien de la ciencia, y entonces él no entiende como otra forma de amor, y su mirada siempre fue paternal, es como crear a alguien que sí lo aceptara o que sí pudiera amar, Ya. ¿no? O sea, digo, esa mirada es súper narcisista, sí, ¿no? sí, pero, o sea, justo es como desde ahí de, ok, porque en esto que les decía como del nombre, ¿no? Y la similitud de ser Dios, ay, que tenía ahí como a otros animalitos, ¿no? Como en experimento, pero sí es como desde ese dolor bien profundo, ¿no? O sea, Claro. como de tuve que crearla porque no pudo adaptar como ese dolor al mundo, ¿no? Ya. Y entonces por eso como que la tenía ahí y le decía que afuera era malo, ¿no? Que afuera estaba como todo feo, no la dejaba salir. Pero pues en realidad los que la tenían oprimida pues eran todos ellos a su alrededor, ¿no? Pero pues bueno, o sea, me detuve ahí porque me parece interesante también, ¿no? Como desde su padre, o sea, y que desde otra que vez, igual que el tema del prostíbulo, son dos lecturas súper diferentes. Y creo que eso es lo interesante de la película, ¿no? Que puedes hacer lecturas totalmente polares de escenas o situaciones y que ya te toca a ti decidir con qué te quedas para ti, ¿no? Sí. Y luego, bueno, porque me gustaría que también llegáramos como a ese punto donde ella da como una vuelta a cuando tiene intimidad con su amiga en el prostíbulo, ¿no? Y que entonces es como encontrar placer con otro cuerpo, ¿no? Similar al suyo, y ahí ella le hace notar que tiene una cesárea. Eso se me hace como bien importante porque empieza el cuestionamiento de qué fue antes de su pasado, ¿no? Y que a mí me hace mucho sentido que solo una mujer le pudiera Sí, cuestionar, total. ¿no? Como Porque esta línea que decíamos, ¿no? De toda la socialización que llevaba hasta que encuentra algo distinto. Y que, digo, al menos sí es mi experiencia desde la relación con las mujeres, que es más sencillo, diría, no sé si más sencillo, como más orgánico poder compartir temas de dolor, ¿no? Sin que sea necesariamente desde un lugar victimista, sino como justo como la Como naturalidad pasó, de ahí de, sí, mira, como... ahí hay algo. No, pero aparte le dijo, ¿dónde está tu bebé? Claro. ¿No? Así del mío creo que está con mi mamá o algo así le dice, no me acuerdo. Pero como en esa naturalidad de reconocimiento y del abordaje, ¿no? Y entonces ella le dice, no, yo no tengo ningún bebé, ¿no? Y ella... ¿Para qué mentir? Ajá, como para qué mentir, pero bueno, ya no tiene idea como de todo lo que le pasó, ¿no? Pero se me hace como también un momento poderoso porque entonces ya la regresa a qué onda conmigo, ¿no? O sea, de dónde soy, a dónde vengo. Y aunque había explorado su cuerpo con otros hombres y ella misma, pues nadie le había hecho ver eso porque no tenía conocimiento de, ¿no? Ningún antecedente. Creo que ahorita que lo dices así es mirar estos diferentes tipos de exploración, ¿no? O sea, sí, sí. y creo que de pronto la exploración que tenía con varones era muy, justo como decías, desde la misma mirada masculina. Tú decías ayer esto de, incluso eso de los saltos furiosos, ¿no? Ah, sí, sí. Como suena incluso desde un lugar muy mecánico, El ¿no? cómo se tiene sexo según la mirada de los hombres o la heteronormatividad también, ¿no? Exacto. Ajá. Y ahí sí es muy claro en la relación con la chica, Sí, que cómo es la distinto. exploración de los cuerpos es distinta, ¿no? Y acercarme a un cuerpo importándome también, o sea, justo, ¿no? No desde un sentido utilitario cosificado, ¿no? Sino
importándome qué le pasa o Sí, le ha pasado sí, a sí. ese cuerpo, porque Como desde tiene la esas experiencia, cicatrices, ¿no? ¿qué Ajá. le ha pasado? Sí. Sí, 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 y entonces ahí ya es cuando regresa, ¿no? Y ya cuestiona desde ahí de qué pasó con ella, de dónde viene. Pues ya, o sea, ahí la verdad yo no me esperaba que saliera el ex esposo, Yo tampoco. ¿no? O sea, como que dije, ok, se va. Digo, sí me agrada porque era como de, se va a casar y ya, ¿no? Y entonces no, Van a ser todavía, felices para siempre. todavía falta como el que pasó, ¿no? Y entonces te muestran otro estereotipo de varón súper violento, ¿no? Súper furioso, súper, Sí, como el varón terrible, ¿no? De sí, 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 nadie sí. me puede cuestionar nada, con pistola en mano, a ver quién me dice algo. Este varón que infunde miedo, que esa es su estrategia de sobrevivencia o de estar en el mundo, ¿no? Infundir miedo. Sí, y que aparte es como un estereotipo, entiendo, como militarizado, algo así, porque trae sus medallitas, ¿no? O sea, es como otro estereotipo muy... es como el jefe final. Ahí sí lo vemos como en videojuego, ¿no? Así como el más fuerte o el más, el más Sí, simple, mi claro. referencia. ¿Cómo se llama? ¿Baxter? Sí. ¿Cómo se llama el de Mario De Bros? Bowser. Sí. Sí, porque es como el que falta, ¿no? Ahí ver Ajá. qué pasa con ese estereotipo, con ese mandato. Y entonces se lo encuentra y pues sí, yo creo que ahí hasta da susto, ¿no? Porque es como de, no me puede acabar con su vida. E incluso ella se da cuenta que la intención era mutilarla, ¿no? Y no solo mutilarla ideológicamente como pudo haber pasado en otros momentos con otros hombres, sino tal cual mutilar su cuerpo. Y logra salir de ahí, ¿no? Bueno, y también descubre que si bien ahora vivía como muchas violencias alrededor de su descubrimiento de tabla en blanco, en su vida pasada también era como una situación muy complicada. ¿No? Y tuvo que huir hasta el hecho de intentar quitarse la vida, o sea, como que ya no había otra salida. Y ahora con esta nueva vida o personalidad, pues decide, pues ya la parte final, ¿no? Como, es que no sé, ahí es difícil y pasa mucho con las películas así de autor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, o sea, el final no tiene que ser conclusivo, no tiene que ser como tan específico. Y también me decías, ¿no? Que te causaba como el final lo que hace con el ex esposo. Sí, a mí la última parte me hizo preguntarme qué hacemos con el poder. Porque, bueno, evidentemente, pues él era una horrible persona, el ex esposo. Pero entonces justo, pues ya cuando él estuvo en un lugar de enfermo y tal, ella decidió cambiarle el cerebro, imagino, por el cerebro de una cabra. Ajá. Eh, y eso, ¿no? Me hizo pensar qué hacemos con el poder, sobre todo cuando nos hemos sentido violentados por alguien. Y es esta diferencia que entre, bueno, ¿cuál es la justicia? ¿Cuál es la resistencia? Sí, ¿Cuál sí, sería sí. el acto reivindicativo? Sí, Entonces me dejó pensando en eso. ya. Y esto que decíamos de God, ¿no? Que lo que habían hecho con él y él le bajó y ahora ella como que hace lo mismo también como en esta secuencia. Y que al final se ve que pues ya ella va a ser doctora o va a hacer su examen. Y sí es interesante lo que dices, ¿no? De qué va a hacer con el poder. Y que está ahí ya como triunfante, ¿no? En el jardín de su casa, con todas las criaturas extrañas o remodeladas, está con su amiga, está, o sea, como todo y ella en la cabeza, Sí. ¿no? Entonces, pareciera como un triunfo, pero ahí es como de qué, ¿no? Un triunfo de qué o respecto a qué, como que sigue. Y pues Sí, eso. es continuar un poco esta línea de el poder sobre el cuerpo de los otros. Ajá, ajá. Y sobre, no solo sobre el cuerpo, sino sobre la voluntad, Sobre ¿no? la Porque voluntad de creo que los esta otros. cuestión de, o sea, una cosa es ponerle el cerebro a alguien de otro humano y otra cosa es ponerle el cerebro de un animal, en donde ya también implica, pues, la voluntad, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Y como te decía, pues normalmente no es que tengan que tener una conclusión clara o única este tipo de contenidos, pero eso es lo interesante porque creo que nuevamente te lleva como a cuestionar y hacia dónde, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que lo da. ¿Y tú qué cierras? Como, ¿qué te gustaría decir para finalizar? Pues creo que más me gustaría saber si alguien escuchó
con qué resonaron, ¿no? Porque creo que este es el tipo de contenidos que a mí me genera confusiones y que a veces el hecho de ir escuchando diferentes puntos de vista me van ayudando a tener mayor claridad dentro de mis confusiones. Ya. Y que como dices, no necesariamente para cerrar todo, ¿no? Para decir, esto ya, lo que creemos es esto y caso cerrado, pero sí para ampliar la percepción. Y creo que es un tipo de contenidos que al preguntarte un montón de cosas te permite ampliar perspectivas. Sí, y que, pues digo, finalmente el director tiene un estilo que creo que sí tiene que ver esto con criticar, ¿no? Como lo ya dado o construido, lo que se siente como dado y construido. Yo les dejaría como recomendación, si les gustó la peli del mismo director, hay uno que se llama The Lobster o La Langosta. Es del 2015. Ayer estaba como haciendo memoria y vi que está en Netflix. Entonces, digo, si les interesa, esta habla como de la crítica a las personas tienen que estar emparejadas o matrimoniadas, ¿no? Y entonces se pone en riesgo la existencia de la gente cuando no se empareja, que también es interesante y va como en esta línea. Esto lo menciono como recomendación, pero también como en esto que estamos diciendo de, bueno, los contenidos también son obras, ¿no? Es como dar o mostrar una realidad o una fantasía, no importa, una parte que nos puede causar dolor, controversia, etcétera, pero no da toda la explicación, hay que ver muchos contenidos distintos para tener como, pues, ese otro punto de vista. Y pues para mí es eso, o sea, disfrutemos que existen, que visualmente son mágicas, ¿no? Y que nos llevan a pensar otras cosas. Y también creo que es una película que no se puede como determinar de una sola mirada. Como que si la vuelves a ver, yo creo que tiene más cosas. Lamentablemente nosotros, pues, por el momento en que salió en cine, ¿no? Apenas, pero va a salir en streaming también, ¿no? Apenas, entonces véanla por ahí. Díganos qué les pareció, porque a lo mejor en una segunda mirada nosotros podemos ver otra cosa. Y también, pues, díganos de qué otros contenidos les gustaría que se hablara por acá. Sí, por aquí, como dentro de nuestra amistad a veces hablamos de películas, Vero y yo decidimos vamos a hacer episodios de películas, series y libros. Solo vamos a grabarlo, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues si tienen ganas de que hablemos de algo por acá, nos cuentan. Muchas gracias. Nos vemos en otro episodio de Sanar es Chido, bye. Bye.